Bueno, pues buenos días, bienvenidos al segundo seminario de WordPress. Como sabéis, esto es una serie de seminarios, estamos hoy en el segundo de 3. La semana pasada estuvimos viendo la introducción a WordPress, viendo un poquito qué es WordPress, sus ventajas, riesgos y cómo se instalaba un sitio sencillo en WordPress. Hoy entraremos un poquito más en profundidad a ver su código y algunos de sus plugins. Y la próxima, en septiembre, seguramente, el último lo haremos sobre el plugin Pods, que es un plugin que no es muy conocido, pero es muy potente y a mí me encanta. ¿Qué veremos hoy? Pues primero vamos a ver la estructura y ficheros principales de WordPress, luego lo mismo pero de un tema específico. Luego veremos qué es y cómo funciona el loop, que es el encargado de mostrar el contenido de nuestros artículos en WordPress. Luego repasaremos mis plugins indispensables y veremos un poquito cómo los tengo configurados y unos consejos para que nuestro WordPress esté protegido y no nos lo ataquen. Como vimos la semana pasada, WordPress está diseñado para seguir los estándares web y seguir una arquitectura muy clara, y sus ficheros están organizados de una manera muy sencilla. En principio, estas son las tres carpetas que tiene WordPress y dos de sus ficheros principales. El wp-admin sería el que tiene todo el código fuente de la zona de administración de WordPress, y el wp-includes el que tiene todo el código fuente encargado de renderizar el frontal de nuestra web. Estas dos carpetas no deberíamos de tocarlas nunca, ya que si lo hacemos, cuando hagamos alguna actualización de WordPress, perderemos esos cambios. La tercera carpeta en la que sí que tocaremos es wp-content. Principalmente está dividida en estas cuatro carpetas: Language, que se encarga de tener todas las traducciones de WordPress y las muestras de nuestro tema si estuviese este tema internacionalizado; los plugins, en el cual tenemos una carpeta con cada uno de los plugins que tengamos instalados; lo mismo en Themes, que tenemos una carpeta con cada plantilla; y por último Uploads, que es una carpeta que crea WordPress en la cual aloja todos los ficheros que subimos desde la administración. Lo aloja de manera que pone una carpeta para el año y otra carpeta para el mes, para que luego esté organizado pues, la fecha en la que hemos subido ese fichero y podamos localizarlo más fácilmente. El fichero, luego el wp-config, que sería el fichero que vimos la semana pasada, el que tiene la configuración básica de WordPress con los datos a base de datos, idioma, modo de debug, etc. Y el function.php, que lo pongo aquí mal situado porque en realidad está dentro de cada tema que tengamos instalado, pero como no se encarga de la apariencia sino de la funcionalidad, lo pongo aquí. Hablaremos luego de él con más detalle. Si hablamos ya de un tema, estos serían los ficheros. Los dos primeros son los ficheros obligatorios que tiene toda la plantilla. El style CSS, que es el encargado el fichero CSS principal, encargado del renderizado de la página y que tiene información de nuestra plantilla, nombre, descripción, autor, etc. Y el index.php, que es el encargado de mostrar el listado de artículos. Luego veremos que todos los ficheros, al final, el más importante de todos es el index. Tenemos luego otra serie de ficheros que no son obligatorios, hay temas que los tienen, temas que no, pero en principio los que pongo aquí deberían de tenerlos siempre. El home, que es el encargado de renderizar nuestra página inicial, cuando la tenemos en modo static front page. Como veíamos el otro día, al principio podíamos mostrar los artículos o mostrar una página estática, pues ese sería el caso. Single, que es cuando vemos el detalle de un artículo; page, cuando vemos el detalle de una página, esa es la página que renderiza el contenido de la página. Archive, que muestra un listado de artículos que ya pueden venir filtrados por fecha, autor o por lo que sea, pero es siempre el encargado de mostrarlo. Search, que muestra los resultados de búsqueda cuando usamos la caja de búsqueda de WordPress. Autor, mostraría la información de los que han escrito algún artículo. Normalmente en el artículo tenemos el autor, es un link, nos llevaría a esta página, nos daría una información de ese autor y luego otros artículos que haya escrito. Comments, que es el módulo encargado de mostrar los comentarios que tenga cada artículo y el formulario para ingresar nuevos artículos. El Functions, que es el que hablábamos antes, que es el que modifica los comportamientos que tiene WordPress por defecto, que luego veremos algunos ejemplos. Y el 404, que es cuando ponemos una URL que no funciona, pues sería el que mostraría el error.
Os marco los de arriba porque, como os he dicho, son los indispensables. Esto puede parecer un poco caos, este gráfico, pero está bastante simplificado. Este es el que muestra WordPress por defecto en su documentación, y intenta explicar qué páginas son las que van a imprimir nuestro contenido según el caso. Como os decía antes, si lo que queremos mostrar es nuestra index en modo que muestra las últimas entradas, el encargado será home.php. Si tenemos la página en modo estático, será frontpage.php. Si no existiese, busca home. Si no existiese, busca index. Por eso supongo que todos los caminos al final conducen a index. Si estamos mostrando un listado, pues ya sea por categoría, tajo, fecha, siempre tendremos un fichero category, tajo, fecha que mostrará ese tipo de contenido. Y si queremos, en algún caso, porque algún tipo de categoría queremos que se renderice de manera diferente, podríamos crear un fichero con el category guión y el slug. Os acordáis que el slug es la URL que genera para ese artículo, o el número de identificación. Lo mismo para tag. Si no existiesen estos, iría a archivo. Si no existiese archivo, iría a index. En el caso del detalle de un artículo o una página, pues busca single o page, y lo mismo, podemos hacerlo específico, o si no, el genérico, para que renderice todo tipo de artículos o todo tipo de páginas. La búsqueda va a search, si no hay search, index, y el no existe a 404, y si no existiese, al index. Esto no hay por qué aprendérselo, pero sí entender un poco la mecánica. Si tuviésemos muchas categorías que se van a renderizar de manera diferente, la opción por defecto sería la de crear un fichero para cada una de ellas aquí con un identificador, o a mí la que yo prefiero, que es, me olvido del nombre que le pongo, porque puedo meter una subcarpeta si quiero para que esté más organizado, y a través del detalle de la página es donde le digo con qué plantilla quiero que se renderice esa página en particular. Para esto podemos pasar a un caso práctico aquí. En la página web de Paradigma, la que estamos creando nueva, que todavía el diseño está en pañales y ya falta contenido y tal, pero bueno, nos sirve para ver el ejemplo. La aplicación del diseño que tengo en la web, los PSDs está fino, ¿no? Finos. ¿Has más grande la letra, Jaime? ¿Has más grande la letra? Esta sería la home, a lo mejor menos, pero luego, nada. En fin. Y vamos a ver cómo, por qué, por ejemplo, si estábamos viendo en este caso la web, y vamos a la página de contacto y queremos saber qué página se encarga de renderizar esto, pues lo que yo tengo es, un poquito inclinado y no veo bien la pantalla. Desde la administración vamos a la página de contacto, y este es el panel que teníamos puesto en la presentación, en el que dice que la plantilla que tengo que usar es contact page. ¿Por qué salen aquí algunos ficheros y otros no? Porque estamos diciendo que esos ficheros son plantilla. Lo podemos ver también, un segundo que abro el editor de texto, que hay que hacer para que un fichero sea plantilla. Si vamos a content, temas, nuestro tema, tenemos nuestras plantillas, y por ejemplo en este caso en el de contacto, pues lo único que hay que hacer para que este fichero sea una plantilla es que el fichero comience por esto, que tenga un comentario en el que diga que el template name es contact page, y de esa manera ya nos aparece aquí el contact page. Así que tenemos esas dos formas de customizar, que es para renderizar WordPress en cada caso.
El fichero function.php, después de los ficheros del tema, de la plantilla, de la apariencia y tal, este es el fichero que yo creo que más vais a tocar. Es el encargado de cambiar los comportamientos que tiene WordPress por defecto, porque no todo lo que hace WordPress nos va a valer siempre. Está dentro de cada tema, en la raíz de cada plantilla, y en él podemos ejecutar funciones de WordPress, funciones de PHP con nuestras propias funciones. Aquí pongo algunos ejemplos de algunas funciones que se pueden hacer y vamos a ir viéndolas. Bueno, os explico que para ver los ejemplos vamos a usar 4 páginas web diferentes. 2 versiones de la nueva web de Paradigma, la primera que se hizo, que se paró su desarrollo, y la que acabamos de ver. Vemos las dos porque en unas tengo unos plugins instalados y en otras otros. Usaremos también la web que hicimos la semana pasada del seminario, sobre todo para ver el tema de plantillas, porque he creado ahí una plantilla muy sencilla para que podamos ir viendo ahí los cambios que vamos haciendo, muy fea pero muy sencilla. Y luego mi página personal en la que tengo instalados otros plugins que no tengo en las otras webs, y así podemos verlo también al final del seminario. Entonces, si vamos al function.php, en este caso vamos a ver los ejemplos en la web del seminario, que la tenemos, esta es seminario de WordPress, es esta. Voy a girar, podéis ver si no se salen reflejos, es que si no, no veo nada en la pantalla. ¿Se ve bien ahí la televisión? Bueno, tú la veis bien. Además, si puedes subir un poco sí. la tamaño de la... Sí, ahora la subo. Perdón. Entonces, cosas que podemos hacer con el function.php. En este fichero es la manera correcta de incorporar nuevos ficheros JavaScript. Tendríamos que usar 2 funciones. Una con el cual registramos el nuevo script poniendo qué nombre tiene, la URL y la versión y dónde queremos que lo incluya, si en el footer o en el header, y otra en la que directamente ya metemos ese script que lo inyecte en el HTML de la web. Lo vemos en la web del seminario, que la tengo aquí. Este es el function.php que estamos teniendo en el tema que tengo instalado, y aquí estoy, todos estos son cada uno de los JavaScript que estoy incorporando. Por ejemplo, este es si vemos la web del frontal respecto a la de la semana pasada, he puesto un slider en la home, ¿vale? Que muestra simplemente una foto y un texto. Pues esto tiene este movimiento gracias a un JavaScript. Ese JavaScript se llama IOSlider y lo tengo aquí incorporado, digo que lo llamo así, que está en esta URL, que esta es la versión y quiero que se le ponga en el footer. Y luego posteriormente lo inyecto en el HTML. Si comento esta línea, pues no va a incorporar este JavaScript y esto ya no va a funcionar y nos va a dar un error en la consola. Otro caso sería el de decirle a WordPress que no ejecute alguna de sus funciones. En el ejemplo que vamos a ver, por ejemplo, WordPress incorpora en el header una información que es la versión de WordPress que estamos usando. Y eso a nivel de seguridad es un problema y es recomendado quitarla. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, aquí estoy diciendo que en la cabecera no incorpore el manifiesto y no incorpore el generador, que es el que muestra esta versión. Volviendo aquí, si vamos a ver el código fuente, esta es la cabecera que tiene por defecto. Si le digo que este generador no lo haga, vamos a ver que aquí nos ha incorporado la versión de WordPress. Y si volvemos a quitarlo, pues esto ya no va a estar. Otra cosa que podemos hacer es modificar el contenido que muestra WordPress.
En el caso que tenemos en el seminario, yo uso una función que es esta, que lo que hace es recorrer, busca dentro del contenido que le estamos pasando, busca todos los elementos que tengan with y height y lo quito, para que no WordPress por defecto pone esas etiquetas y yo no las quiero. Así que si comentamos esto, vemos que aquí una imagen por defecto tiene el width y el height. Esto no quiero tenerlo porque luego a la hora de hacer responsive me jodería la web. Y pasándole por esta función, la imagen ya no tiene esos atributos. Esto podríamos hacer cualquier tipo de cambio de contenido. Podríamos poner que siempre que sale WordPress salga un link hacia la página de WordPress o cosas similares. Y el último caso que vamos a ver es el de añadir diferentes campos en la administración, por ejemplo. Es otra manera de modificar el contenido. Tenemos un hook, se me olvidó explicaros una cosa, y es que, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo antes, teníamos lo del VPG, init, todo esto son hooks. Y los hooks lo que hacen es, nos permiten modificar ciertas funcionalidades de WordPress que tiene él en el código fuente, sin tocar los fichos del código fuente. Lo que decíamos al principio, que no debemos tocarlos para cuando se actualiza nuestro código. Pues WordPress mete ciertas etiquetas en ese código en el cual puedes tú inyectar funciones. Y en el caso que estábamos viendo, por ejemplo, aquí tenemos un hook que es cuando muestra los métodos de contacto de un usuario. Por defecto WordPress muestra unas redes sociales, tal, que yo creo que esto ya no se usa nunca, por lo menos no en España, y no mete un LinkedIn o un 20 del usuario o una imagen o un Yammer que sí que nos vendría bien. Así que si vamos a ver el perfil de un usuario, vemos que ahora tiene aquí unos campos, Twitter, LinkedIn, Google Plus ID, que si no ejecutamos esta función no va a tener esos, y sí va a tener otros que no me gustan, como el Yahoo IM, ¿vale? Pues todo esto lo podemos editar desde este fichero. Otro de los ficheros importantes que vimos en el tema era el style CSS. Por un lado tenía todos los CSS y por otro lado el comienzo del fichero es esta información, que da información relativa al tema. Lo único que sirve esto es para que cuando estamos viendo nuestra página de plantillas, esta información que nos figura aquí, pues la está obteniendo de ese fichero. Si aquí lo abrimos, vemos que esta es la información que estamos poniendo. Si vemos aquí lo que sea, pues nos lo modifica, ¿vale? Y otros ficheros que suelen tener los temas es el bloque de la cabecera, el bloque del footer y un bloque para el sidebar. Esta sería una cabecera mínima que tendríamos en WordPress, en la cual vemos muchas etiquetas, muchas funciones propias de WordPress, en la cual, por ejemplo, podemos decir el idioma que tiene WordPress para que nos aparezcan las etiquetas HTML, el charset que viene del wp-config, nos crea un título bonito con el nombre de la página y el nombre del dominio. Tenemos URLs que nos llevan directamente a ese style CSS, y por ejemplo, veis, este es un hook. Aquí tenemos el VPG y esta es la posición en la que se van a ejecutar todas las funciones que pongamos con el hook VPG. WordPress añade también, tiene una función body class en la que dice cuáles son las clases de esa página que estamos visionando y nos lo inyecta para luego poder customizar el contenido.
URLs a la home, o otra función, nav menu, que aquí lo que le estamos diciendo es que esta es una posición para un menú, que se está llamando primary en este caso. Eso lo vimos también la semana pasada, que desde menús, que en este caso, bueno, voy a cambiar de tema, que en este no lo tengo bien configurado. Si activamos un tema que tenga bien configurado los menús, cuando vamos a menús, vemos, en este caso este tema solo tiene una posición, que es menú principal, en la cual podemos decir que se pinte el menú que hayamos creado aquí. Este es el que creamos el otro día, y se pintaría en la posición que ellos hayan puesto en ese tema para el menú principal. El footer tiene poca historia, tiene el hook del WP Footer, que es donde, por ejemplo, se inyectan los JavaScript u otras cosas que queramos poner, y el sidebar, que es el que suele estar encargado de poner las posiciones para los widgets, que eso también lo vimos la semana pasada. Aquí es donde creamos zonas para arrastrar nuestro widget de Facebook o nuestro widget de texto o el que proceda. Un poco más. ¿Qué es el loop? El loop es un bucle que tiene WordPress que se encarga de devolvernos los artículos o páginas que queremos mostrar en ese momento. Simplemente mira si con la query que ha hecho esa URL tiene post, y si los tiene, por cada uno que encuentre va pintando el contenido. Por ejemplo, aquí en la página que tenemos, pues aquí tenemos metido el loop, en el cual me va a pintar un artículo por cada artículo que encuentre. Eso se puede poner una query particular, pero si no pones nada, WordPress suele saber qué quieres imprimir, si es un listado, es un detalle de un post en particular o de una página. Dentro de ese loop se pueden usar etiquetas propias de WordPress que nos devuelven el título del artículo, la hora en la que se ha publicado, el link a ese artículo, quién lo ha escrito, o tags, categories, hay muchos de estos. Y luego desde la administración también definimos cuántos registros queremos mostrar por página. Si hubiese más registros de los que aparezcan en la administración, nos imprimirá unos links para ir modificando, para ir yendo de página en página para navegar. Eso está desde los ajustes generales de lectura, ¿sí? Aquí le decimos cuántos queremos que aparezcan por cada página. Por defecto está puesto a 10. ¿Qué es WordPress Multisite? Esto lo estamos usando en la nueva web de Paradigma, y lo que nos permite, existe desde la versión 3 de WordPress, y para ciertos casos es muy potente. Cuando lo que hace es crear diferentes versiones de WordPress que comparten una misma instalación, y que en ellas también puedes compartir plugins o temas, aunque luego cada uno puede tener sus propios plugins, sus propios temas o sus propios menús, contenido, lo que sea. Entonces, en el caso de la nueva web de Paradigma, teníamos la situación de que tenía que estar en 3 idiomas y de que cada idioma podía tener su propio contenido. Entonces, para no tener 3 WordPress completamente diferentes, que tienes que actualizar cada uno por separado, que tienes que mantener todo el contenido por separado, optamos por usar un multisite que te permite compartir ciertas cosas sí y ciertas cosas no. Desde una administración de no vamos a entrar mucho en detalle porque esto es un poco profundo, pero al crear un multisite vemos que aquí nos crea una etiqueta de que es mis sitios, que en una administración normal no tendríamos solo el set en particular. Entonces, en mis sitios puedes ir, moverte entre cada uno de los sitios. Ahora mismo tenemos 2, el español y el inglés, o la configuración general de la red. Entonces, puedes tener, por ejemplo, plugins que tenemos instalados en las 2 versiones, estarían aquí, que tengo que actualizarlos, por cierto, y luego en cada uno en particular también podríamos tener activados ciertos plugins
porque por algún motivo queremos tener un formulario, el de formulario sin en español pero no en inglés o lo que sea, podemos tener diferentes contenidos que no tengan nada que ver uno con otro y a través de un plugin podemos linkar artículos de uno a otro. En este caso, muchas entradas o páginas que son las mismas tanto en español como en inglés. Entonces, podemos decir, si vamos a, cuando estamos viendo el frontal, si vamos por ejemplo a quiénes somos, bueno, voy a ver perdón. Me falla de... Esta es la que decía que es la primera versión de la nueva web, que está, simplemente se hizo para probar ciertas cosas. La página acerca de nosotros, por ejemplo, que está traducida, pues podríamos linkar de la de acerca de nosotros español a la de inglés. Y eso se hace con un plugin muy sencillo, desde la administración, cuando entramos en el detalle de una página, simplemente aquí le decimos con qué página del otro site está linkada. Pues la de contacto está linkada con contacto. Estos son los plugins que a mí más me gustan y que más suelo usar. El primero, el que vamos a ver en detalle en el próximo seminario, que es un framework que nos permite crear, extender o administrar los custom content types. No vamos a entrar en detalle en saber qué son los custom content types porque los veremos en el próximo seminario, pero os lo enseño un poco por encima en una administración. WordPress, cuando creamos una entrada, cuando creamos un artículo, sabemos que simplemente tiene el título, el contenido y el autor. Y cuando queremos poner más elementos, pues nos vemos un poco atados. WordPress, que tiene por defecto, nos permite crear los custom fields, que por ejemplo estos son todos los que tengo creados en esta versión de WordPress. Por ejemplo, si este elemento tuviese un color de fondo, pues tendría que elegir color de fondo y luego aquí saber qué URL es la imagen de ese color de fondo. Potente, pero muy poco usable para cualquier persona. Entonces lo que hace Pods es que nos permite crear elementos con información personalizada. Por ejemplo, en el caso del agua de paradigma tenemos el elemento portfolio, que viéndolo en el frontal, lo que es son proyectos en los que hemos participado con el nombre, etiquetas de qué técnicas hemos usado para hacerlo, una fotografía, una posición. Entonces, esto hacerlo con los custom field types sería un poco complicado, y haciéndolo desde la... joder, qué lío de pestañas tengo. Haciéndolo desde aquí, veríamos que nos crea unos elementos, unos proyectos anidados debajo de portfolio, y que si entramos a editarlo tenemos por un lado el título y el contenido igual que tenemos por defecto, pero luego los custom fields los tenemos de una manera más bonita. Por ejemplo, tenemos un listado de clientes, nos saca aquí todos los clientes, no me tengo que saber el nombre del cliente, cómo se escribe exactamente, si tenía acento, no tenía acento, espacio, no, lo selecciono aquí, las tags que tenga, una imagen, no tengo que saber la URL, la añado desde aquí directamente a la imagen. Esto es el mismo gestor de subida de imágenes que tiene WordPress. Una posición, qué tipo de proyecto es, pues lo mismo, está linkado con otra tabla y me dice qué tipo de proyecto es. Entonces, hace mucho más amigable el introducir contenido en WordPress. En multidioma he usado dos. Bueno, he usado tres, pero el más famoso de todos, que es el WordPress Multilanguage, que ahora ya no lo uso porque es de pago. Ya uso el Polylang, que tiene la misma potencia pero es gratuito, que te permite de una manera muy sencilla, como hemos visto antes, el linkar contenido de una versión a otra. El caso que hemos visto antes era, en el caso de ser un multisite, que este es el plugin que se usa, que te saca ese selector de artículos con los que está linkado ese elemento,
Y en el caso de que no sea multisite, como es la primera versión de Paradigma, lo que te da es que cada elemento tiene sus 3 versiones y podrías desde aquí ir a la versión de inglés, española o la del idioma que proceda. Las dos son muy buenas, si se usa multisite usas una, si no usas la otra. En lo referente a la seguridad, el más potente, el Better WordPress Security, es muy completo y ese lo vamos a ver en mi página. Cuando lo instalas te crea esta pestaña de seguridad y nada más que entras te da un reporte de todas las cosas que estás haciendo mal y lo peligrosas que son cada una, que las rojas, lo más grave. Para solucionarlo, tan fácil como hacer clic, te lleva al... Bueno, esto no lo he visto. Te lleva al sitio donde tienes que limitar el acceso, lo pones, guardas los cambios. Entonces hace que protege WordPress en muchas de las vulnerabilidades que tiene. El otro que pongo, el Limit Login Attempts. Igual que este es muy completo, cubre muchísimas cosas, lo único que hace es lo que dice su nombre. Limita el número de intentos que puede hacer un usuario para logarse en una web. Te lo limita solo a 3. Entonces, si queremos acceder a la web de Paradigma, nos dice que solo tenemos 3 intentos. Si me equivoco, 2. Con esto que hacemos, que los robots que están por ahí haciendo intento y error para conectarse a los WordPress, lo tengan mucho más complicado. Y en seguridad, el último, el Akismet, que es el que vimos que venía instalado por defecto en las instalaciones de WordPress, que lo que hace es que cada vez que se escribe un comentario, manda ese texto a sus servidores, lo comprueba, mira a ver si es spam o no, y te lo devuelve con el estado. Para configurarlo, lo único que hay que hacer es entrar en su no me funciona el link, no sé por qué, pero entrar en su página web, crearte es para los comentarios que hace la gente, ¿sí? Sí. Entonces, lo que tiene es que tiene muchísima información, porque como todo el mundo, todos los comentarios de todo el mundo que tiene instalado esto lo manda a su servidor, tiene una base de datos muy grande, sabiendo que te dice con mucha fiabilidad si es spam o no. Porque también los que él se equivoca, si luego tú aquí lo marcas como spam, también se lo estás enviando diciendo que me has dicho que era bueno no era bueno, y a la próxima vez que reciba algo así sabe que es malo. Te creas una cuenta en su página web, te devuelve este código y todo funciona. Siguiente sección, SEO. Los 4 temas más importantes, el Google Analytics, lo único que hace es que mete el código de Google Analytics en la página y te facilita mucho el traquear categorías, páginas, usuarios, para que los SEO, como Rubén, reciba más información. El Google XML Sitemap lo único que hace es crearte un fichero sitemap con todas las URLs de tu WordPress, que eso mejora mucho tu posición en Google, y tiene muchas opciones de configuración de qué categorías quieres que te incluya, cuáles no. No vamos a verlo en detalle para no alargarlo más, pero es muy fácil. El Yet Another Related Post Plugin, con un nombre muy cortito, se encarga, sí que vamos a ver lo que hace, que cuando visitas un post, te genera luego, al final, esto es lo que nos falta por ver todavía, para que estéis tranquilos, luego esto es lo resumo. Al final del artículo, WordPress por el contenido que tiene ese artículo y tal, decide cuáles son las entradas que se parecen más y te pone links. Esto mejora, aumenta el número de clics dentro de tu página y es bueno, yo creo que para el usuario y también para mejorar tu posición en Google. Y el Broken Link Checker, que lo único que hace es cada X días revisa todos los links que encuentra en el contenido de tu WordPress, hace una petición, ver si el link funciona o no. Si no funciona, te manda un email diciendo que ese link falla.
No es bueno tener links que no funcionen en tu web, eso te penaliza en Google. Entonces, te manda ese informe, a veces lo que tienes es que te manda falsos positivos, porque es que cuando le has hecho clic el servidor estaba caído, lo que sea, pero luego entras tú y ves que funciona, y cuando entras tú ves que no funciona, lo eliminas de WordPress y así lo te mejora. Y respecto al rendimiento, el supercaché se encarga de crearte, cuando visitas una página web de WordPress, te crea una copia estática de ese HTML y la próxima persona que entre a esa página se le va a servir directamente el HTML estático. De esa manera estamos ahorrando muchas peticiones a la base de datos porque WordPress hace muchísimas peticiones por debajo, entonces al no hacer esas peticiones liberas el servidor y hace que la página te responda más rápido. El Better WordPress Minify, que te comprime y te unifica los CSS en un fichero y los JavaScript en otro, también para reducir el número de peticiones, lo mismo mejora el rendimiento con el servidor. El Lazy Load plugin, que se encarga de no descargarse las imágenes que el usuario no ve, solo las ves cuando haces scroll para ver esas imágenes, solo te muestra lo que ves en el navegador, en el momento que haces scroll te vas acercando a una imagen, te la carga, porque inicialmente la mayoría es muy típico que un usuario entre en una página, no haga scroll, pero se le hayan cargado 50 imágenes que nunca va a ver. Y el ThemeThumb, que no es un plugin, pero es un script de PHP que yo uso para que me devuelva las imágenes al tamaño que yo quiera. Cuando la gestión que hace WordPress del tamaño de imagen a mí no me gusta, me limita un poco, entonces lo que hago es que subo la imagen a WordPress y me quedo con la original, con la de tamaño grande, y luego en la página, cuando cargo la imagen, hago una llamada a este script con el tamaño que deseo en ese caso. Hace lo mismo que Supercaché, si no existe esa imagen, la crea para que el próximo usuario que entre se sepa la nueva, y hace que eso, pues, las imágenes se sirven al tamaño que yo quiero, reduciendo los megas de carga de mi página. En lo referente al backup, desde hace poco uso el Updraft Plus Back, que es muy potente, te da un montón de opciones, te permite mandarte copias a tu email tanto de las bases de datos como de los ficheros, y al email o a Google Drive o a Amazon, un montón de servicios. El que vimos la semana pasada para crear formularios, el Contact Form 7, un visor de código para que cuando en nuestra página web tenemos código fuente, pues como es este caso, pues que te lo muestre de una manera más tipo consola. Y en e-commerce, el WordPress e-commerce es muy completo. Aquí sí que he hecho pruebas de concepto para ver lo bueno que era, me ha gustado, pero nunca he hecho un caso real. Entonces os muestro una página que sí que está hecha con ese plugin para que veáis que se puede hacer casi todo lo que quieras hacer en una tienda online, con listado de productos, imágenes, descripción, precio y añadir al carrito, proceso de compra, todo lo necesario. Y lo bueno es que si estás acostumbrado a usar WordPress es muy fácil usar esto, porque al final meter un producto es igual que meter un artículo. ¿Qué tal vamos de hora? 40 minutos. Trucos para cómo proteger WordPress. Los veo un poco por encima para no alargarlo mucho. El truco del directorio consiste en instalar nuestro WordPress en una subcarpeta en vez de en la raíz de nuestro servidor. De esa manera, esa carpeta solo va a ser visible cuando entramos en la administración. Para el usuario que visita nuestra página va a seguir siendo lo que sea.com, y de esa manera está un poquito más protegida nuestra zona de administración. Todo el mundo sabe que si a un dominio WordPress le pones luego el WP admin, accedes a la administración. En el momento que le pongas una subcarpeta, la gente no va a saber cómo tiene que acceder a la administración. Hace un poquito más difícil el acceso para los malos. En base de datos, bueno, aquí explico cómo se hace. Crea un directorio, renombra el directorio que te trae WordPress, porque esto es WordPress, pues lo renombras para que sea un nombre más especial, duplicas el fichero index que te viene a la raíz, modificando esta línea para que apunte, sepa dónde se tiene que traer el fichero, poniendo aquí el nombre que hayas seleccionado para tu carpeta, y luego en los ajustes generales simplemente lo que hay que hacer es que en la dirección de WordPress pongas la dirección con esa carpeta nueva. Así todo para el usuario va a ser igual, para ti va a ser exactamente lo mismo, más seguro,
Lo único que tienes que recordar esa carpeta para entrar en la administración. En lo referente a base de datos, como vimos el otro día, el formato que menos problemas da es el UTF-8 general. Lo que recomiendo es que creéis un usuario propio para esa base de datos, para que si alguien por lo que sea accede ahí, solo os pueda estropear esa base de datos y no el resto. Cuando creamos un usuario clave de WordPress es evidente, pero usar un usuario que no sea admin, que es el que te pone WordPress por defecto, y usar una clave que sea segura y única. En la configuración de WordPress, pues definir la misma codificación que hemos puesto para la base de datos, ponerla aquí, crear unas keys aleatorias como vimos el otro día, simplemente haciendo clic en un link y rellenándolas, cambiar el prefijo de nuestras tablas, que por defecto WordPress las pone a wp-, pues poner algo más específico, y no permitir la edición de ficheros ni la instalación de temas y plugins desde la administración. De este modo, si alguien consiguiese acceder a la administración, tampoco va a tener mucho poder de estropearnos cosas que sean muy dramáticas. Y solo podríamos editar ficheros o subir nuevos temas o plugins desde el FTP, conectándonos por FTP. Habilitar el modo de depuración, que siempre nos va a venir muy bien para que nos va a chivar si estamos usando funciones que estén deprecadas o estamos cometiendo algún error. Lo único que sí que hay que acordarse de quitarlo cuando pasamos a producción. Y si nuestro servidor tuviese conexión segura, pues usarla cuando estamos en la administración, forzar a que use mande toda la información codificada. Lo que más de dolor de cabeza suele traer en WordPress, de cosas que fallan y no sabes muy bien por qué, es porque no están bien definidos los permisos. Por un lado, porque si los proteges mucho, hay cosas que no funcionan, y si los proteges poco, tienes problemas de que te pueden infectar WordPress más fácilmente. Por defecto, los ficheros deberían ser escribibles solo por el usuario, porque eso es el 644. Si somos muy paranoicos, pues los ficheros de config-head, podríamos decir que no sean escribibles por nadie, solo a través del FTP podríamos modificarlo, hacemos el cambio que creamos conveniente y volvemos a ponerlo bloqueado. Y en carpetas, por defecto, siempre lo mismo, escribible solo por el usuario, 755, salvo en el caso de la carpeta de subidas, que ahí sí que WordPress tiene que tener derecho de escritura, porque WordPress tiene que crearnos aquí los nuevos ficheros. Esta excepción también se pasa para algunos plugins, el que nos creaba las imágenes, el que nos crea los CSS y JS, el que nos crea las páginas estáticas, pues todos esos plugins que tienen que escribir tienen que tener una carpeta en la cual tengan derecho a escribir, pero por lo demás solo por el usuario personal. El htaccess es el fichero encargado de crear normas de seguridad de acceso, en el cual podemos redirigir creando URLs bonitas o restringir acceso a ciertas IPs o lo que sea. Entonces aquí hay un htaccess que os pongo que protege bastante WordPress. No entro a definirlo, pero vamos que con este código protegéis el fichero config, con este código protegéis el fichero htaccess, quitáis la fecha. Podéis decir que el servidor no mande información suya para que también el posible hacker tenga menos información de cómo puede atacaros. Limitamos la subida de ficheros a lo que creáis conveniente. Esto también hay que editarlo tanto en PHP como en la administración de Word. Bueno, aquí podemos también definirlo. Desactivar la navegación de directorios, eso es que cuando ponemos el nombre de un directorio, si no ponemos esto nos va a listar todos los ficheros que tenemos dentro, y eso no es una buena práctica. Poniendo esto, sacaré un 404. Y proteger el fichero de includes, proteger el spam de comentarios a través de estas normas, y evitar que nos puedan inyectar código SQL en nuestros comentarios que afecten a nuestra base de datos. Por último, consejos como decía antes, siempre que podamos conectarnos de manera encriptada debemos de intentar hacerlo, configurar los backups, configurar siempre un plugin de backup que nos envíe periódicamente la información, porque más de una vez nos va a salvar el culo, borrar todos los temas y plugins que no usemos, porque aunque no los estemos usando pueden tener agujeros de seguridad por el que puedan entrar a controlar nuestro WordPress,
Y luego este es un pequeño checklist que tengo de paso a producción, que intento repasar siempre que subo algo a producción para que todo funcione bien. Primero, reemplazar las URLs en base de datos. Creo que lo vimos también el otro día, que en base de datos todas las URLs que crea WordPress son absolutas. Nos pondría si estamos en desarrollo el localhost / nuestro proyecto, pues debemos reemplazarlo por el dominio correcto. Comprobar que los permalinks, que son esas URLs bonitas que hicimos el otro día, funcionan, porque puede que nuestro servidor inicialmente no esté bien configurado. Para solucionarlo suele ser suficiente con entrar y aceptar los cambios. Eso ya hace que WordPress reescriba sus normas y funcione, pero bueno, si no, tendríamos que configurar el servidor. Quitar el modo de debug para que no salgan posibles errores por la pantalla. El envío de formularios, pues comprobar que el servidor de correo funciona bien. Si usamos el redimensionador de imágenes, asegurarnos que crea nuevas imágenes. Si usamos el de caché, asegurarnos que crea las páginas. O sea, ver que esos permisos de carpeta que funcionan bien. En lo referente al SEO, ver que se crean bien las etiquetas y títulos como deseamos, y configurar bien los ficheros de robots y sitemap para que Google nos encuentre de manera correcta. Nos vemos en septiembre. Preguntas y gracias. ¿Cada cuánto se actualiza el Functions PHP? ¿Cada cuánto Sí, o sea, se ejecuta cada vez que entras en una página? No, digo... Y actualizarlo es un fichero tuyo. O sea, el function PHP tienes tú el control sobre él. WordPress nunca te lo va a actualizar. ¿No? Porque, o sea, es un fichero que depende del tema, de la plantilla. Entonces, si estás usando una plantilla que no sea tuya, esa plantilla puede que sí que se actualice. Cuando se actualice la plantilla, te actualiza ese function PHP. Pero en el caso que yo uso, que siempre suelen ser plantillas propias, pues ahí la plantilla no se va a actualizar nunca. Su contenido no se actualiza. O sea, luego hay otros function PHP que tiene WordPress en otras carpetas, pero que no es el function PHP que hemos hablado de aquí. Entonces, para crear un módulo como lo que teníamos en ExpressMX, había que meterlo todo en el Functions y había que hacer librerías aparte, pero todas llamadas desde... ¿Un módulo a qué te refieres? ¿Qué quieres crear? Conexión a un servicio web o algo similar. Había que crear... No, un plugin. Sí, o sea, podrías hacerlo con el function PHP al final es otro plugin, porque o sea, se ejecuta igual que un plugin. Todos los plugins, el function PHP, cuando se carga una página, pues va a visitarlo para ver si tiene que hacer algo, tanto en el function como en los plugins. Entonces, en tu caso sí que sería hacer un plugin que lo elegante sería hacer un plugin que se encargase de esa conexión, te devolviese los resultados que tú quieres y lo inyectases esa respuesta donde procedas. Podrías, si no, hacerlo, o sea, pues con WordPress luego en cada página puedes usar PHP a pelo. O sea, puedes tener esa página que se encarga de hacer la petición y tal con tus funciones PHP a fuego, vamos. Pero lo elegante sería un plugin. Pues gracias. Esto está ahí comiendo la pantalla. ¿Sabéis abrir mucho? Mucho tiempo. Pero esto, has dicho, tú has dicho que es un plugin.